Hoy voy a entrar en el terreno más fangoso, polémico y manipulado de la historia del cristianismo, la violencia religiosa. Si eres protestante, evangélico o de cualquier denominación nacida de la Reforma, seguramente has crecido escuchando historias de terror sobre la Inquisición católica. Te han dicho que la Iglesia Católica torturó y mató a millones de personas, que es la ramera de Babilonia, ebria de sangre de los santos, y que Martín Lutero vino a liberar al mundo de esa tiranía para traer la libertad de conciencia, la paz del Evangelio y pajaritos cantando. Despierta. Te han contado una historia de Disney para adultos. Esa versión de la historia es una caricatura diseñada políticamente, la leyenda negra, para justificar el robo de propiedades de la Iglesia y el nacionalismo del norte de Europa. Hoy vengo a decirte algo que te va a revolver el estómago. Proporcionalmente, murieron más inocentes bajo el fanatismo de la Reforma en unas pocas décadas que bajo la Inquisición española en 3 siglos. Hoy voy a leerte las palabras textuales de tu padre espiritual Martín Lutero. No sus himnos bonitos, sino sus instrucciones de guerra sobre cómo tratar a los campesinos pobres y a los judíos. Te advierto, son palabras que harían parecer a un inquisidor español un activista de derechos humanos. Si te han dicho que la Reforma fue un movimiento de paz y la Iglesia Católica una máquina de muerte, quédate, porque hoy te voy a quitar la venda de los ojos a la fuerza. Vamos a usar datos de historiadores seculares, la BBC, no el Vaticano. Vamos a comparar tribunales. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español y enlaces a los escritos originales de Lutero, para que vayas, leas y veas quién está inventando cifras. Si eres protestante, te reto a leer sobre los judíos y sus mentiras de Lutero. Entre el segundo 8 y el 12, quiero pedirte algo. Si ya estás harto de que te llamen idólatra y asesino, personas que desconocen los crímenes de sus propios fundadores, comparte este video ahora mismo. Te hago 2 preguntas directas a la cara. Protestante, ¿sabías que los luteranos ahogaban a otros protestantes en el río por bautizarse de adultos? Y tú, católico, ¿cuándo vas a dejar de pedir perdón por mitos falsos y vas a empezar a defender la verdad con la cabeza alta? Vamos al grano, empecemos derribando el elefante en la habitación, la Inquisición española. Te han dicho que mataron a millones, millones, pero cuando los archivos del Vaticano se abrieron a los historiadores modernos, como Henningsen y Contreras, que revisaron 44.000 procesos entre 1540 y 1700, la realidad estadística les dio una bofetada a los propagandistas. ¿Sabes a cuánta gente ejecutó la Inquisición en ese periodo de casi 2 siglos? A menos del 2% de los procesados. Estamos hablando de unas 1.000 a 3.000 personas en 300 años de historia en un imperio donde no se ponía el sol. ¿Es triste? Sí. ¿Es violencia? Sí. ¿Son millones? Es una mentira matemática absurda. Es más, en esa época los tribunales civiles de Europa te ahorcaban por robar una oveja. La Inquisición era el tribunal más garantista de su tiempo. Exigía abogado defensor, prohibía la tortura repetida sin nuevas pruebas y requiera testigos. De hecho, hay registros de delincuentes comunes en España que blasfemaban a propósito en la cárcel del rey para ser trasladados a las cárceles de la Inquisición, porque allí les daban de comer y no se morían de frío. La gente quería ser juzgada por la Iglesia antes que por el Estado. Ahora miremos al otro lado del espejo, a la Reforma protestante, esa que te venden como luz y libertad. Se nos vende a Martín Lutero como el campeón del pueblo, pero en el año 1525 estalló la Guerra de los Campesinos en Alemania. Los campesinos, inspirados por la retórica de libertad cristiana de Lutero, se rebelaron contra los príncipes opresores pidiendo derechos básicos. ¿Qué hizo Lutero? ¿Los apoyó como un buen pastor? No. Lutero se alió con los príncipes poderosos para salvar su propio pellejo y su reforma. Escribió un panfleto infame titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos. Escucha lo que escribió tu héroe de la fe, y no me digas que lo saco de contexto, porque el contexto era gente pobre pidiendo justicia. Contra los campesinos, herid, matad y estrangulad cuanto podáis. Nada hay más venenoso, perjudicial y diabólico que un rebelde. Hay que matarlo igual que a un perro rabioso. Resultado, los príncipes luteranos, con la bendición teológica de Lutero, masacraron a más de 100.000 campesinos. 100.000. En un año.
La Inquisición tardó 3 siglos en matar a 3.000 herejes tras un juicio. Lutero autorizó matar a 100.000 pobres en un año sin juicio. ¿Quién es el sanguinario aquí? ¿Quién tiene las manos manchadas de sangre inocente? Sigamos con la libertad de conciencia. Se dice que los protestantes trajeron la libertad de creer lo que quieras. Falso. Hablemos de Juan Calvino en Ginebra. Calvino estableció una teocracia policial, donde faltar al culto, bailar, jugar cartas o reírse en un sermón era castigado severamente. Y cuando el médico español Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, fue a Ginebra huyendo de la Inquisición, que por cierto solo lo quemó en efigie, o sea, quemaron un muñeco de paja porque él se escapó, demostrando que la Inquisición prefería que el hereje huyera a matarlo, Calvino lo atrapó. Servet negaba la Trinidad. ¿Qué hizo Calvino, el gran reformador? Lo mandó a la hoguera. Pero no fue una ejecución rápida. Lo quemaron vivo con leña verde para que el fuego fuera lento y sufriera más tiempo gritando. Año 1553. La Inquisición perseguía el error teológico para proteger la unidad social de España. Era un tribunal de seguridad nacional. Calvino perseguía el error teológico porque él era el dictador espiritual de Ginebra. No había libertad, había obedece a Calvino o muere. Y si crees que esto fue solo en el continente, hablemos de Inglaterra y Enrique VIII. Enrique VIII se separó de Roma no por teología, sino por lujuria y poder. Se declaró jefe supremo de la Iglesia. El resultado, una carnicería. Cualquier sacerdote católico que se negara a reconocer al rey como papa era acusado de alta traición. El castigo no era solo la muerte, era ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Te colgaban hasta casi asfixiarte, te bajaban vivo, te abrían el vientre, te sacaban las entrañas mientras mirabas y luego te cortaban en 4 pedazos. Cientos de mártires como San Juan Fisher y Santo Tomás Moro murieron así. En la Inglaterra protestante de Isabel I, decir misa era delito de muerte. Tener un rosario era sedición. La Inquisición española nunca persiguió a nadie por rezar en privado, perseguía la herejía pública. La Inglaterra protestante creó un estado policial donde el catolicismo fue erradicado a sangre y fuego. Y el punto más oscuro, la caza de brujas. La cultura popular, gracias a Hollywood y a la propaganda protestante, asocia la quema de brujas a la Inquisición. Error histórico garrafal. La Inquisición española era tremendamente escéptica sobre la brujería. Consideraban que eran cuentos de viejas o delirios mentales. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, conocido como el abogado de las brujas, frenó la histeria en España en 1610, exigiendo pruebas empíricas que nadie podía dar. En España hubo poquísimas ejecuciones por brujería. ¿Dónde se quemaron a las brujas? En la Alemania protestante, en Suiza y en Escocia. Se estima que en Europa murieron entre 40.000 y 60.000 personas por brujería. La inmensa mayoría fue en territorios protestantes o donde la autoridad de la Inquisición no llegaba. Lutero mismo afirmaba la existencia de brujas y alentaba su persecución basándose en el Antiguo Testamento. A la hechicera no dejarás que viva. Mientras Roma pedía cordura, pruebas y medicina, los pastores puritanos y luteranos veían al diablo en cada esquina y quemaban a miles de mujeres. Esa es la realidad. Tu pastor no te cuenta que la caza de brujas fue un deporte mayoritariamente protestante. Hablemos de la iconoclasia, el talibán protestante. En los Países Bajos, Inglaterra y Alemania, las turbas protestantes, incitadas por predicadores calvinistas, asaltaron miles de iglesias católicas. Destruyeron estatuas de valor incalculable, rompieron vitrales, quemaron cuadros, decapitaron imágenes de la Virgen y usaron los altares como comederos para caballos. Esto fue el Bildenstorm, tormenta de las imágenes. Fue un acto de vandalismo cultural bárbaro. Destruyeron el arte que era la Biblia de los pobres. Hoy te escandalizas cuando los talibanes destruyen estatuas budistas, pero celebras a los reformadores que hicieron exactamente lo mismo con el patrimonio cristiano de Europa. Eso no es reforma, eso es odio a la belleza y a lo sagrado. Y lo más irónico, protestantes matando protestantes. Lutero y Calvino odiaban a los anabaptistas, los antepasados de los bautistas y menonitas actuales, porque rechazaban el bautismo de niños. ¿Qué hicieron los reformadores de la libertad? Los persiguieron. En Zúrich, el reformador Zwinglio mandó ahogar a los anabaptistas en el río Limmat. Su burla cruel fue: si quieren agua, que tengan agua, bautismo por inmersión definitiva.
protestantes matando a otros protestantes por diferencias doctrinales. Esto demuestra que la sola escritura no trajo paz, sino caos y guerra civil. Si la Biblia se explica sola, ¿por qué Zwinglio tuvo que ahogar a los que la interpretaban diferente? Sé que ahora mismo un protestante está pensando, pero la Iglesia Católica nunca pidió perdón, mientras que nosotros sí. Falso otra vez. El Papa Juan Pablo II pidió perdón solemnemente por los pecados de los hijos de la Iglesia en el año 2000. ¿Cuándo ha pedido perdón la Federación Luterana Mundial por los escritos de Lutero contra los judíos? Porque esa es otra joya. En su libro sobre los judíos y sus mentiras, un libro que tu pastor esconde, Lutero aconseja quemar sus sinagogas, destruir sus casas, quitarle sus libros de oración y prohibir a sus rabinos enseñar bajo pena de muerte. 400 años después, los nazis reimprimieron ese libro y lo exhibieron en los mítines de Nuremberg. En la noche de los cristales rotos, las sinagogas ardieron tal como Lutero había pedido. No digo que Lutero sea nazi, pero digo que su odio teológico pavimentó el camino para el horror moderno. La Iglesia Católica, en cambio, condenó el racismo nazi con la encíclica Mit brennender Sorge en 1937. La realidad es ineludible. La historia no es blancos y negros. La Iglesia Católica tuvo pecadores y tribunales duros, propios de su época, sí. Pero las cifras de la leyenda negra son mentiras propagandísticas infladas por los enemigos de España y de Roma, y la leyenda rosa de la Reforma es una hipocresía histórica insostenible. Lutero, Calvino, Zwinglio y Enrique VIII fueron tanto más violentos, intolerantes y sanguinarios que cualquier inquisidor, y muchas veces con menos garantías legales y más odio visceral. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con datos. No me vengas con Lutero trajo la luz. Dime cuántos campesinos murieron por su culpa. Dime cómo murió Servet. Si no tienes datos, pregúntate por qué tu identidad cristiana se basa en odiar a una iglesia católica imaginaria en lugar de conocer la historia real y sangrienta de tus propios fundadores. Hablar directamente al católico. Si eres católico, levanta la cabeza. Tu iglesia ha pedido perdón por sus errores, pero no tiene por qué aceptar las mentiras de sus enemigos. Usa este video y las fuentes de la descripción como tu caja de herramientas. Y si ves comentarios protestantes gritando «Inquisición», responde con caridad, pero con firmeza. Hablemos de la Inquisición cuando tú me expliques por qué Lutero mandó matar a 100,000 campesinos y Calvino quemó a Servet. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime con calma quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre por qué los católicos adoran imágenes y la Biblia lo prohíbe. Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás confundiendo el arte sacro con ídolos de oro y creyendo que romper estatuas es un acto de fe.